A contramano. Los estados tienen que ser grandes, tienen que ser chicos, la eficiencia tiene alguna relación con el tamaño. Son charlas que se debaten casi como el resultado del último partido de fútbol, pero se sabe realmente muy poco y las consecuencias de estas charlas son crueles, muy crueles. Por eso que a nosotros nos interesa mucho la temática y nos encontramos con alguien que está más loco aún y ama la temática tanto que se especializó en ella. Él es Mauro Solano, director del programa de Estado y Gobierno del CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y especialista en gestión y políticas públicas. Justamente nos va a contar, a mí y a vos al mismo tiempo, si hay algo de verdad en las cosas que solemos escuchar al respecto. ¿Cómo te va, Mauro? Simón te saluda. Hola, Simón, buenas tardes a vos y a la audiencia. Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Comience, maestro, ¿hay alguna relación entre el tamaño y la eficiencia en el Estado? Definitivamente no entre tamaño y eficiencia. Podríamos abordar otras variables, digamos, pero los datos son contundentes. Yo te voy a dar una serie de ejemplos que a mí me gusta traer cuando tengo esta conversación, digo, que se da en muchos ámbitos, ¿no? Digo, en el ámbito académico, hoy a la mañana estuve en el Congreso Mundial de Ciencia Política que se hizo en Buenos Aires, es el 27 Congreso de la IPSA. Y estuve también provocando un poquito con estos números, pero también me pasa en los asados, en las charlas de café, digo, hay una serie de preconceptos, ¿no? Que con estos datos me gusta incomodar un poco. Acá hay que entender que durante mucho tiempo se hizo la comparación casi exclusivamente entre la cantidad de empleos públicos y la población ocupada. Y eso inevitablemente tiene un sesgo, porque si vos tenés un proceso como el que viene atravesando la Argentina, en el cual la creación de empleo privado formal es escasa, y ese es un dato, digo, no lo invento yo, lo dice las estadísticas, INDEC, Ministerio de Trabajo, hay que ver los registros del CIPA, nosotros tenemos que comparar contra la población total, porque definitivamente los servicios que brinda el Estado, bienes, servicios, digamos, y no solamente bienes y servicios, digamos, el Estado como organización que en definitiva lo que hace es arbitrar y generar un ambiente, un ámbito, un orden social en el cual nos desenvolvemos todos, está concentrado y dedicado a toda la población, no solo a la población empleada o a la población activa. Entonces, cuando comparamos empleo público total con la población total de cada país, que es la tendencia que hoy se está utilizando, sobre todo entre muchos economistas e incluso organismos internacionales, ahí es donde aparecen los datos llamativos. Digo, yo te hago una pregunta. Estados Unidos, a priori, ¿a vos te parecería, digamos, que es una economía, una sociedad eficiente o ineficiente? ¿O eficaz o ineficaz? Vos me dirías, no, bueno, evidentemente hay cierto consenso alrededor de que maneja. Y no es el 1 del mundo, es el 2, según como lo mires. Así que evidentemente eficaz, algún tipo de eficacia grande tiene que tener. Bien, bueno, según los datos de la OIT, organismo internacional, ¿no? Digo, vinculado justamente al mundo del trabajo, para el año 2021, el empleo público total en Estados Unidos sobre la población total era del 7,30%. En Argentina eso es del 8%. En Uruguay es del 8%. Y si querés, vamos a ir a países que todavía tienen porcentajes más altos de empleo público sobre población total y te vas a llevar una sorpresa, porque no te voy a nombrar países que uno podría considerar del tercer mundo o subdesarrollados o la etiqueta que les quieras poner. Dinamarca, 15,30%. Noruega, 16%. Digo, estados que tienen consolidados, evidentemente, economías, digamos, pujantes, pero que a la vez tienen sistemas de bienestar muy potentes. Absolutamente. O sea, que vienen de hecho, la península durante escandinava décadas. debe estar a tope en muchísimas cuestiones referidas al bienestar de los ciudadanos. Olvídate. ¿Querés más países de la OECD? Alemania, 8,15. Inglaterra, Reino Unido, 8,40. No te voy a sorprender con nada en esta temática porque vos te dedicas full time, a mí me interesa, pero no tanto como a vos, como dije en la introducción. Ahora digo, muchas veces en nombre de esos países, hasta a veces quizás instituciones de esos países, son los que nos dicen que tenemos que sacar empleados públicos porque eso es una especie de gangrena social. Bien, bueno, durante
gran parte, digamos, sobre todo de la década 90, Consenso de Washington, digo, conocemos un poco esa película. Eso fue así. De hecho, es muy gracioso porque hay un autor que nosotros estudiamos en ciencia política, que hizo un estudio en su país, que era Nueva Zelanda, sobre la implementación de lo que se llamó el New Public Management, ¿no? De la nueva gerencia pública. Este paradigma que era tributario, digamos, de ese consenso de los 90, en el que recomendaba una serie de cuestiones vinculadas con, digamos, que el Estado se dedicara a hacer menos intervencionismo en la economía, que fuera más chico, que fuera más inteligente, que funcionara con un modelo de agencia, flexibilizar, organizaciones que no fueran tan piramidales y tal. Bueno, un tiempito después tuvo que escribir otro paper en el que reconocía que había cometido algunos excesos en esas recomendaciones y que tales reformas no habían tenido los resultados que a priori se hubiesen esperado, ¿no? Entonces digo, ahí hay como también una revisión, digo, en términos de paradigma incluso, se suele hablar del neoweberianismo, digamos, como este paradigma que recupera cuestiones que venían planteadas originalmente, o por el propio Weber, digamos, vinculadas a la burocracia y a determinadas características que una burocracia tiene que tener para asegurar igual tratamiento, digamos, frente al Estado, de los ciudadanos, que no haya discrecionalidad, etcétera, que habían sido un poco barridas por estos paradigmas, digamos, como el de la nueva gerencia pública, y que empezó a recuperar ciertos elementos, y por eso se habla de neoweberianismo. Pero esto es importante porque hay un trabajo muy interesante que publicó el Banco Mundial hace unos años, haciendo un análisis de Brasil, ¿no? Y dentro de las muchísimas conclusiones que tiene, es un trabajo pesado, de 160 páginas, hay una muy interesante, porque directamente el título es, y cito textual, el número de servidores públicos de Brasil no es extraordinariamente alto, y de esta misma manera, el tamaño del gobierno federal no parece ser excesivo. Evidentemente ahí hay también una revisión, una consideración de organismos que en algún momento recomendaron algunas cuestiones que evidentemente no eran tales, ¿no? Entonces, perdón, la interrupción. Para entender el mundo humano, basarte en los hechos hace todo tanto más traslúcido y claro. Y si hay algo bueno para nosotros, deberá ser bueno para ellos. Y si nos piden que nosotros hagamos cosas que ellos no hacen, es como para sospechar. Es por eso que no sabes lo que disfruto esta charla. Olvídate. Bueno, evidentemente ahí hay toda una discusión que quizás hasta excede, te diría, el tema que nos convoca, ¿no? Sí, totalmente, por eso. El Estado. Ajustémonos a lo nuestro, que así aprendemos, así yo aprendo también, pero nada, te quería dejar claro que disfruto mucho esta charla. Como decías en la introducción, la verdad que soy ya más que apasionado, ¿viste? Soy el loco del empleo público, que vengo con los números, con los ejemplos, pero realmente me parece que hay una gran vacancia para poder echar luz, ¿no? Y sobre todo desmitificar un montón de cuestiones que están muy instaladas y que no quiere decir que no haya nada para mejorar, digo, porque obvio, estoy muy lejos de ese planteo. Lo que sí digo, bueno, separemos la paja del trigo, digo, y veamos evidentemente dónde tenemos que trabajar o dónde tenemos que poner el esfuerzo. Hoy en la mañana, en este congreso que te contaba, yo tuve que hacer una exposición en la que mostraba un poco estos números y así hincapié sobre todo en que perdemos muchas veces de vista que además el empleo público no es solamente el empleo administrativo, que más del 60% del empleo público en la Argentina, pero que pasa también en otros países, está concentrado en los grandes esquemas de prestación de servicios, que son salud, educación y seguridad, y que son muy intensivos en utilización de mano de obra muy calificada, ¿sí? Sobre todo en salud y en educación. Esto pasa, digamos, en la región. Yo te puedo decir, en Colombia, por ejemplo, el 54% de los trabajadores públicos es personal docente y uniformado. En Brasil, el 40% de los empleos públicos están vinculados a servicios de educación y salud. En Uruguay, casi el 30% del empleo público total está en educación, y salud y seguridad suban un 20% más, o sea que estamos en el 50%. O sea, son números que no nos ponen a nosotros en un lugar de excepción, que eso es lo primero que yo intento transmitir, ¿no? Divulgar. No somos en esto el mal alumno de nada, o sea, esto sucede también en otras sociedades y en otras economías. Y que atrás, si quieres, tiene una pregunta más importante, que es ¿qué tipo de Estado y para qué
reclama la sociedad, digamos, en determinado momento. Y evidentemente tiene la chance de setear esas preferencias cada 4 años cuando va a elecciones, ¿no? En definitiva, si vos ves encuestas, que es otro tipo de número, digo, yo ahora te estoy citando fuentes oficiales, organismos internacionales, pero si ves trabajos de los últimos tiempos, digo, no te voy a decir la encuestadora porque no es la idea hacer ninguna propaganda, pero digo, hay estudios que se han visto hace poco que testean un poco cuál es la opinión de la sociedad argentina sobre diferentes temas, ¿no? Y claramente hay una percepción de que el Estado tiene mucho para mejorar en términos de eficiencia, ¿no? Hay quejas respecto de la demora de tramitaciones, la prestación deficiente de algunos servicios, pero cuando se va a la esencia de la cuestión y a la gente se le pregunta si el Estado tiene que ser más chico o más grande, o si tiene que privatizar determinados servicios, o si la educación y la salud tienen que seguir siendo o no públicas, la diferencia mayoritaria es abrumadora. O sea, hay claramente un consenso en la sociedad argentina de que esos son activos que se quieren conservar. Entonces, la pregunta subyacente es, los queremos conservar, pero evidentemente lo queremos hacer con mejor calidad. Y ahí es donde entra la discusión que yo creo que es la más rica, ¿no? Digo, está bien, yo te doy este panorama, te aclaro un montón de cuestiones, trato de poner la luz en aquellas donde tenemos que mirar o hacer los esfuerzos. Bueno, ¿y cuáles son esas? Bueno, yo lo que decía esta mañana, por ejemplo, es no perdamos de vista que incluso el Estado Nacional, y ahora ya hablando del Estado Nacional de Argentina, tiene activos muy importantes frente, por ejemplo, al resto de la sociedad o incluso al sector privado. El 57% del personal civil del Estado Nacional tiene título terciario universitario. Son tasas que no se encuentran en otro lado. Entonces digo, la materia prima está. Hay de dónde agarrarse para poder plantear un programa serio de reformas de largo alcance, obviamente, un plan estratégico de fortalecimiento del servicio civil. Claramente hay que, pero digo... Porque uno, la gente que tiene un poquito más de años, cuando piensa en el empleado público, piensa en el personaje que hacía gasalla, ¿viste? O sea, alguien que come mucho bizcochito, que trabaja poco, chusmea mucho. Mira, es interesante. ¿Y qué otro mito referido al empleo estatal encontraste? Bueno, el otro mito, hay 2 más que yo te diría que son muy fuertes. El primero es el del costo, ¿no? Por lo general se dice, no solamente son un montón, que ya recién lo despejamos, sino que además nos cuestan un montón de plata. Bueno, no tengo buenas noticias para los que opinan eso, digo, haciendo un análisis del impacto presupuestario en términos del sector público, estoy hablando del sector público nacional, ¿no? Los pagos al personal, incluyendo los militares, o sea, civil y militar, o civil y seguridad, si querés, que son más de 760.000 personas, año cerrado a 2021, era el 7,6% del gasto total del presupuesto del sector público nacional. Y en términos del PIB, eso es alguito más de 2%, de 2 puntos del PIB. Vos recién marcabas la cantidad de empleados nacionales, y en las provincias se mantiene más o menos un número lógico, o ahí ves desbarajustes. En las provincias, digo, para hacer una primera aclaración, porque es complejo diseccionarlo, pero es muy importante entenderlo en todas sus dimensiones. El sector público nacional, yo para hacerte números redondos, para que se entienda, unos 760.000 agentes entre civiles y militares, y acá te estoy contando todo, digo, empresas del Estado, universidades, tal. Y cuando hacemos el foco solo en el personal civil, es decir, ya sin fuerza de seguridad, y corremos empresas públicas y universidades, porque tienen regímenes específicos que ameritan correrlo, digamos, lo que es el servicio civil o la burocracia, digamos, del Estado central, y nos quedamos con administración central, descentralizados y otros entes como pueden ser el PAMI o la AFIP. Ahí nos quedamos con más o menos 200.000 empleos civiles. Eso es para que tengamos una foto del ámbito nacional. Cuando vamos a las provincias y municipios, más o menos estamos hablando, en proporción, ¿no? Del 100% que son entre 3.400.000 y 3.900.000, el 80% son empleados de provincias y municipios y el 20% son nacionales. Entonces, si yo te estoy diciendo que casi 800.000 son sector público nacional, tendríamos más o menos 3 millones entre provincias y municipios, ¿no? Con una clara preponderancia del ámbito provincial. Y esto tiene una explicación. No es que las provincias se fueron de eje
y empezaron a designar gente sin control. A la década del 60, esta cuenta era inversa, casi el 70% del empleo público total era nacional, del Estado nacional en la Argentina, 23 de provincias y un poquito menos del 10 de municipios, y a partir de las reformas que empezaron a mediados de los 70, pero que se profundizaron en los 90, con la transferencia a las provincias de los grandes sistemas intensivos en personal de salud y educación, fundamentalmente, pues la seguridad siempre la provincia la tuvieron constitucionalmente, hace que esas dos curvas se crucen y pasamos más o menos para fines de la década del 80, principios del 90, a que las provincias arranquen con un 50, después con un 60, ¿sí? Y hoy se mantengan ahí. Más o menos 61% del empleo público total es provincias, un 20 más o menos nacional y un 19 municipal. O sea, estamos en esas proporciones. Pero hay claramente una inversión, ¿no? Si lo viésemos en un gráfico, vas a tener una curva descendente de 1960 hasta más o menos fines de los 90, principios de 2000, y que después se estabiliza alrededor de ese 20% en el ámbito nacional, y otra de sentido inverso, digamos que es creciente desde 1960 hasta el mismo periodo de los fines de los 90, que va ascendiendo hasta que se estabiliza alrededor del 60, 63, 62, 61, dependiendo el año. Y eso es muy importante porque yo te decía, no pasa solo en Argentina, como esto fue un fenómeno más bien global, en el cual los estados nacionales han ido allí donde tenían la capacidad en las grandes federaciones, sobre todo, de delegar a los ámbitos subnacionales estas funciones, lo han hecho. Entonces es algo que también sucede, como te decía, en Brasil, sucede en México e incluso en algunos países unitarios, donde lo local ha cobrado mucha relevancia en las últimas décadas. Entonces son incluso los niveles locales o municipales, depende de cómo se organicen, los que han adquirido también mayor preponderancia en la prestación de estos servicios, y eso tiene un correlato inevitable con el tema del empleo. Después, yendo al caso argentino, y para hablar, si querés, de las provincias, no sería justo individualizarlo, digamos, en cada una, porque tiene sus particularidades, pero sí por ahí, a nivel regional, te podría aportar, digamos, a la conversación algunos datos. Si tuviéramos que ver la tasa de empleo público por región cada 1000 habitantes, datos de 2021, lo mismo, año cerrado, no son míos, son de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sí. Y obviamente está ligado también con la densidad poblacional. Nosotros tenemos un país muy grande, bastante heterogéneo en términos de distribución de la población. Y la región patagónica es la que tiene la ratio más alta. Estamos más o menos en unos 91,35 cada 1000 habitantes. Y esto viene en degradé para terminar en la región pampeana con unos 45,73 cada 1000. O sea, ahí también tenés grandes heterogeneidades. ¿Esto quiere decir que haya un estado ineficiente en las provincias patagónicas? No, son provincias por lo general con densidad poblacional muy baja, que tienen evidentemente actividades que igual el Estado lleva adelante. Este es un tema muy vasto, vamos a abusar de tu buena voluntad, podemos ir separando temática, porque si no se torna imposible, pero podríamos hacer un análisis de región por región en función del tamaño del Estado en algún otro momento. Estaría bueno. Ahora, si querés, sí, claro, continúa con los grandes trazos, porque si no te vas a morir y nadie te va a entender encima. Va a ser una muerte en vano. Es mucha información de golpe, ¿no? Y es que me voy apasionando, ¿viste? Como te decía, y voy entrando pero olvídate, me encanta también. Es más, me surgen preguntas, pero viste cómo es esto. Vamos por partes. Como decía Jack, ¿no? El cuadro, entonces, yo te decía, es heterogéneo. Sí me gustaría que nos quedemos con esa imagen, ¿no? Digamos que en Argentina, esos entre 3.400.000 y 3.900.000, que también depende, digo, no es que no existe el número, hay que construirlo, porque depende si contamos cargos, personas o salarios, son, digo, diferentes maneras, por eso yo te digo entre 3.400.000 y 3.900.000, es una cuestión muy técnica, ¿no? Digo, pero uno puede tener registros administrativos que cuentan lo que se llama en la jerga, digamos, quiles, es decir, vos contás la gente que cobra un salario, ¿no? Y está eso asociado a un quil, entonces ahí lo tenés contado de una manera. Podés contar cargos presupuestarios, es decir, los presupuestos
qué cantidad de cargos tienen asignados organismos, dependencias y tal en los presupuestos, y eso está atado a una cantidad a una dotación en términos de cargos. Y después la otra es contar personas, digamos, porque muchas veces, por ejemplo, en la docencia, puede haber que alguien tenga una dedicación simple en una universidad y que a la vez tenga otra vinculación, digamos, a nivel estatal que es compatible con una dedicación simple en otro organismo. Bueno, ahí estaríamos contando, digamos, como 2 empleados públicos cuando en realidad es una sola persona, ¿no? Sí, Entonces, secundaria y universidad, ponele. Claro, digo, hay ámbitos donde esas cosas quedan solapadas. Por eso el número es dependiente, hay que construirlo y dependiendo mucho de qué tipo de registro tomás, digo, si es registro administrativo, si es base CIPA, si utilizás personas, cargos, dotaciones, digamos, o salarios. Pero más o menos es eso, entre 3.400 y 3.900. El 20% es empleo público nacional. Y de ese 20%, solo 200.000 son civiles de la administración centralizada, descentralizada y otros entes. Que además adentro de esos 200.000 tiene un montón de especificidades, digamos, porque tenés desde el servicio meteorológico hasta, ANSES, pasando por el Ministerio de Economía. Hay un montón de diversidad, hay convenio colectivo de trabajo general, hay convenios sectoriales. Eso también adentro tiene diferencias de carrera, de incentivos, de salario. Entonces también es un mundo muy heterogéneo al que hay que entrarle, digamos, con mucha precisión. Por eso yo digo, es un ámbito en el cual se sabe poco, se habla mucho y evidentemente también hay bastante por hacer, pero hay que conocerlo, te diría, de manera muy finita para no entrar y romper todo. Me da la sensación, o sea, conozco pocos casos, así que no voy a cometer el error que cometen todos de que, no sé, se le embarazó a la prima de la hermana y creen que hay una corriente embarazadora en el país, ¿verdad? Pero sí tengo entendido, con casos concretos, que es eso, del Ministerio de Economía, que el Estado últimamente está negreando, cosa que, o sea, los hace figurar como monotributistas. ¿Vos los tomás en cuenta de alguna manera? ¿Esos empleados son una parte importante o no? Sí, diste en la tecla, digo, es algo que yo mencionaba incluso esta mañana en este encuentro que te contaba. Era el tercero de los mitos que yo te quería plantear, ¿no? Digo, hay cierta también prejuicio de decir, no, y encima una vez que entran no se van nunca o están para siempre. Bueno, nada, ahí también hay algo que mirar. Si analizamos por tipo de contratación al personal civil del sector público nacional a diciembre del año pasado, con año cerrado, solamente el casi 44% estaban en contratos, digamos, de tiempo determinado, con plazo, eventuales y tal. O sea, es un porcentaje alto y solo casi el 53% están en planta permanente. O sea, ahí también el Estado tiene algo que corregir, porque... Y decime, ¿ahí estás tomando a los que están figurando falsamente como monotributistas? ¿O me estás tomando a la gente que tiene contratos que se renuevan? Sí, no, tenés de los dos, digamos. Una cosa es la planta transitoria temporaria, en ley marco, y otros lo que se suele llamar los contratos en Nación, al menos se llaman 1109 porque hacen referencia a una parte de la norma, que son estos que vos decías que tienen el formato de contrafactura. Si vos sumás, digamos, contrato, planta temporaria, locación de obra y otros, como puede ser beca, pasantía, qué sé yo, ahí estamos más o menos en un 40 y casi 47%. Y solo el 53% está efectivamente por concurso con designación en cargo de planta, ¿no? Con régimen de estabilidad, con planta permanente y tal, o con carrera. Esto incluye todas esas modalidades, ¿no? Pero digo, a lo que voy es, hace unos años que el Estado Nacional ha ingresado en un proceso, incluso que empezó en la gestión anterior y continúa en esta, que es el de regularización, digamos, porque durante muchos años se fueron utilizando estas otras vías de contratación, que en su momento el viejo SINAPA quedó excedido, incluso el SINEP. Entonces hay gente que ingresa a la administración que no lo hace por concurso, entonces no tiene la estabilidad, porque la norma en eso es muy clara, solo se adquiere la estabilidad una vez que uno ha concursado, pero por ahí hay gente que está, Timón, hace 10, 15 años en esta situación. Claro. Entonces el Estado ha comenzado a regularizar eso, con planes de regularización, que es lo que hace es a esta gente justamente hacerla atravesar el proceso de concurso de su puesto. Es algo que concursos internos que empezó en la gestión anterior, se continuó en esta. Los números que yo estuve revisando estos últimos días, más o menos, para hacerte los redondos,
esta gestión creo que lleva unos 11.000 concursos, pero todavía quedan algo así como 37.000 personas, digamos, que debieran regularizar su situación. Que es claramente irregular, ¿no? Digamos, porque si la norma dice que solo se entra al Estado y se adquiere estabilidad por la vía de concurso, bueno, evidentemente ahí lo primero que hay que hacer es cumplir con la norma, ¿no? Muy Entonces, muy irregular. Pero bueno, yo soy absolutamente. al revés de otros que se preocupan por el supuesto hiperdesarrollado Estado y cantidad de empleados. Yo me preocupo un montón cuando veo que el Estado hace cosas que después pune con los privados. Me pone muy nervioso, pero no importa. Continúa. Yo tampoco soy tan importante en esta cuestión. No, pero digo, ese es un cuadro que nos muestra que también ahí hay algo por hacer, ¿no? Por eso yo te decía al principio, no es que uno crea que aclarando o contando números o comparándonos con otros países está todo bien. Obviamente que hay toda una agenda que nosotros, además del CCP, que estamos queriendo plantear, que está relacionado con 3 grandes ejes, ¿no? El primero es el de la información. No se pueden tomar decisiones adecuadas, digamos, si no están basadas en la evidencia y la información. Creemos que, como te decía recién, hay que transitar un camino en el que tengamos toda esta información disponible, que no haya que estar construyéndola, que haya efectivamente un sistema de gestión, algo centralizado donde el Estado cuente con todos estos datos y en función de eso pueda tomar sus decisiones. El segundo tiene que ver con la planificación. Poder planificar dotaciones es muy importante, y no estoy hablando únicamente de las cantidades, porque evidentemente hay en la teoría algo que se llama el síndrome del sobra-falta, ¿no? A veces pasa que sobran determinados perfiles en un lugar, pero el Estado le aprieta el zapato en otro, y hay cuestiones normativas, burocráticas, que hacen que sea muy difícil realmente poder generar esa movilidad. Y sobre todo planificar dotaciones hacia el futuro el recambio, ¿no? Digo, hay casi un 24% del personal de la Administración Nacional que tiene más de 50 años. Entonces ahí ese es un problema que si no lo abordamos ahora, después con los hechos, digamos, muy encima, uno no puede planificar adecuadamente. Si son, ¿qué perfiles tengo que salir a buscar para reemplazar a esos? O la ¿Vos ves coyuntura que en cambia. general se toman decisiones orgánicas como de alguien que tiene una idea de la totalidad y decide en función del bien de ese Estado empleador, o se van haciendo remaches y locuras e incoherencias? No, hay un poco de todo. Hay gente que sabe muchísimo de esta cuestión. Hay gente, incluso en el propio Estado, de carrera, que viene desempeñando su labor, digamos, en las áreas encargadas o vinculadas a la cuestión del empleo, de la carrera, de capacitación y tal, que están muy formados. Me ha tocado incluso no solo interactuar con ellos, sino trabajar con ellos, y la verdad que saben muchísimo. Lo que sí después hay, claro, cada gestión tiene su impronta, su visión de este tema, y la toma de decisiones muchas veces también es sobre la marcha, digamos, de la gestión. Está atada también a otro tipo de coyunturas que son súper estructurales. Digo, uno tampoco toma me imagino que este tipo de decisiones no se toman en soledad, digamos, como medidas aisladas dentro de un plan de gobierno o medidas de gobierno que tienen que ver por ahí con otras cuestiones ligadas a objetivos que se puede poner una gestión o una coyuntura determinada que obliga a tomar alguna decisión. Si hay cosas rescatables, que me parece que hay políticas, por ejemplo esta de la regularización, nosotros lo vemos como algo auspicioso, que haya sido empezado una gestión y que lo haya continuado otra y lo mantenga en la agenda. Digamos, es algo que es destacable. Y en los últimos 40 años hay varias políticas que nos permiten decir, bueno, hay un sendero, obviamente con marchas, retrocesos, digo, esto no es lineal, es más zigzag, pero hay muchas cosas rescatables que han generado un activo para que en algún momento terminemos de fraguar un servicio civil sólido y profesional. Digo, la ley marco de empleo público es un avance, el reconocimiento de los ámbitos paritarios de negociación, Argentina fue pionero, el reconocimiento de aquellas cuestiones que han sido incluso emanadas de la OIT y que han sido reconocidos en estos convenios, el funcionamiento de diferentes espacios, digamos, bastante de vanguardia dentro de estos ámbitos paritarios y jurídicos, de igualdad de trato, digamos, de cuestiones vinculadas a la sanidad.
que durante la pandemia fueron muy útiles. Perfecto. Y sobre todo también el principio, que te decía hoy, ¿no? Es la propia norma la que dice que se accede por concurso y que la estabilidad se adquiere pura y exclusivamente por concurso. Entonces lo que hay que trabajar también mucho es en transformar esa letra de la norma en una realidad, ¿no? Digamos, bueno, hay preguntas y preguntas, pero vos tenés una vida, vas a tener que respirar, vas a tener que beber y alimentarte, si no te vamos a tener deshidratado hablando del Estado. Así que si querés lo dejamos como temas en agenda para seguir desarrollando, porque a nosotros nos interesa muchísimo el tema. ¿Querés cerrar esta charla con algo puntual que te interese enfatizar? Habrá muchas más. No, sí, hay muchas aristas, ¿no? Y yo encantado de charlar con ustedes las veces que sea necesario. Pero sí me parece que esto es importante transmitir también el mensaje que nosotros tenemos de CIPEC, ¿no? Estamos convencidos que a 40 años de la recuperación de la democracia hay mucho para decir y para hacer en materia de fortalecimiento del empleo público. Nosotros tenemos, como te decía, identificados aquellas cuestiones que queremos arrojar luz o que queremos complejizar un poco la discusión, que la verdad que está anclada bastante en estos famosos mitos, pero sobre todo planear y proponer para adelante, ¿no? En términos de información, de planificación y de normalización o de homogeneización, digamos, de algunas cuestiones que están muy fragmentadas. Creo que un poco pasa por ahí. No plantear algo diletante, que no tenga un asidero, sino que estamos trabajando obviamente con la mirada puesta en la factibilidad política, en la economía política, en la factibilidad económica, y que esto es algo que no se soluciona ni de un día para el otro, ni en una sola gestión de gobierno. Esto se tiene que transformar, como te decía hace un rato, a una política que se sostenga en el tiempo. Perfecto, clarísimo, como que no se construyó de un día para el otro tampoco, es así, son procesos largos. Tal cual. Nos ha parecido increíblemente rica esta charla y te la agradecemos enormemente, Mauro. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, saludos, un placer. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano.